sentido, grande en territorio, grande en la cantidad de personas, pero también grande en su fe. Y por eso pues hemos querido también acompañarles y celebrar esta Eucaristía el cuarto sábado del mes. Y la Eucaristía ya del sábado por la noche es ya la Eucaristía del domingo, ¿verdad? Entonces, cuando les toque de nuevo, pues preparen, ¿verdad?, con las lecturas ya del domingo, porque es sábado, ¿verdad?, por la noche. Ya con la caída del sol empieza la fiesta del domingo, del Día del Señor. Según el calendario lunar, es como se rige la liturgia, así como se rigen los judíos, ¿verdad?, que empiezan las fiestas con la caída del sol, ¿verdad?, es decir, con la tarde anterior. Pero poco a poco vamos aprendiendo, ¿verdad? No nacemos ni venimos ya sabiendo todo. Jesús ha venido estos domingos hablándonos en parábolas. Y pareciera que las parábolas, por ser ejemplos, pues fuera un acceso muy didáctico, muy práctico para entender lo que Jesús quiere decirnos. Sin embargo, Jesús también usa las parábolas con otra intención, para que otros no entiendan. Es decir, los que tienen su mente y su corazón cerrados. Jesús ya el domingo antepasado nos presentaba la parábola del sembrador, que tira las semillas por todos lados, un sembrador extraño. Sin embargo, nos hacía entender Jesús que la palabra debe anunciarse a todos. En algún momento caerá en tierra fértil para que dé fruto. Pero el domingo pasado también Jesús nos hablaba de la paciencia de Dios, al tolerar que el bien siga conviviendo con el mal, el trigo y la cizaña, ¿no? No querer cortar la cizaña, pero sí Jesús nos anunciaba ya desde ahí un triunfo final de Dios. Aunque el mal parezca dominar este mundo en medio del bien que queremos hacer, al final triunfará siempre la bondad de Dios, porque los malos irán al fuego eterno. Hoy son 4 parábolas que nos narra Jesús, y 2 de ellas pues muy semejantes. La parábola del tesoro escondido y del comerciante de perlas finas. El que lo encuentra, el campesino que encuentra ese tesoro en el campo, lo esconde de nuevo y va y vende cuanto tiene, dice Jesús, para quedarse con aquel tesoro. Una actitud muy inteligente, ¿verdad? Pero de un hombre que ha sabido elegir quedarse con ese tesoro. Sin embargo, para quedarse con ese tesoro, ¿qué ha hecho? Ha tenido que vender todo cuanto tiene. Es decir, ha pagado también un precio, ha renunciado. Y también el otro, un ejemplo distinto, porque el campesino siempre es una persona pobre, el otro es un comerciante de perlas finas. Es curioso este dato, porque también esto nos lleva a entender que la sabiduría no se posee por tener o por no tener dinero. La sabiduría es un don de Dios. Y aquel comerciante de perlas finas también, cuando encuentra una perla de mucho valor, va y vende cuanto tiene para comprar aquella perla, porque sabe que le puede sacar más fruto. Y con esto Jesús quiere llevarnos a entender que nosotros necesitamos también de esa sabiduría. El reino de Dios es esa sabiduría que nos lleva a escoger las cosas mejores, las cosas más valiosas. ¿Y cuál es eso mejor y eso más valioso? Es el reino de Dios. El reino de Dios es esa perla preciosa por la cual vale la pena renunciar a tantas cosas para quedarnos con Él. Jesucristo es ese tesoro por el cual vale la pena renunciar a tantas cosas pasajeras de nuestra vida para quedarnos con Él. Sin embargo, a veces sentimos que podemos presumir de muy inteligentes, pero la soberbia puede embotar nuestra capacidad de ser sabios. Porque la sabiduría de Dios no es solamente distinguir entre el bien y el mal, sino elegir el bien, y entre el bien escoger todavía lo mejor. Como el comerciante de perlas finas, maneja las perlas finas, pero si encuentra una más valiosa, se queda con él. Alguien me decía a mí una vez, ¿no? ¿Y usted por qué renunció al matrimonio? Se hubiera casado. Es que yo encontré una perla de mucho más valor.
Para mí había algo mucho más valioso y más grande que tener una familia. Poder servir al pueblo de Dios como sacerdote. Quien se decide caminar en la fe ha encontrado un tesoro, pero eso le implica también renunciar a otras cosas, a otras actitudes, a otros estilos de vida, para seguir con fidelidad a Jesús. El problema a veces es que no se descubre realmente a Jesús o el reino de Dios como una perla valiosa, como un tesoro, como lo más importante que podemos tener en nuestra vida. Y entonces queremos poner a Dios al servicio de las cosas pasajeras de la vida. Y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿y por qué buscamos nosotros a Dios? ¿Qué buscamos realmente en el Señor? Porque a veces buscamos en Él que nos eche una manita para las cosas pasajeras, pero nos olvidamos que Él nos ofrece los bienes eternos. Las cosas pasajeras, el trabajo, el dinero, la salud, la comida, que son necesarias. Sin embargo, hay otros dones que necesitamos. Y solamente la sabiduría de Dios nos ayuda a descubrirlo. Solamente la sabiduría de Dios nos ayuda a descubrirlo. ¿Por qué? Porque miren, hay gente que no está acá porque tiene que trabajar. Hay gente que no va a la comunidad, a la pequeña comunidad, porque regresó cansado. Porque necesita dedicarse a otras cosas. Que también son necesarias, pero a la par de los bienes del reino, son pasajeras. Y entonces luchamos por vivir cómodamente en esta vida sin hacer nada por alcanzar la vida eterna. Qué hermosa la oración que hemos hecho al inicio de esta misa, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para saber usar los bienes pasajeros de modo que no nos impidan alcanzar los bienes eternos. Es decir, los bienes pasajeros no son malos. Pero lo malo está cuando las cosas pasajeras nos impiden alcanzar los bienes eternos. Esto es lo malo. La verdadera sabiduría, pues, es aquella que nos lleva a descubrir el valor precioso del reino de Dios y darnos cuenta que vale la pena renunciar a muchas otras cosas para quedarnos con Jesús, para quedarnos con su reino. Que vale la pena renunciar a la mentira, porque la verdad es más valiosa. Que vale la pena renunciar a la violencia, porque la paz nos trae más armonía y más seguridad. Que vale la pena renunciar a veces a muchas injusticias, porque la justicia nos hace más hermanos y nos hace más felices y nos hace más generosos. Pero no nos olvidemos, para quedarnos con lo más valioso, siempre tenemos que renunciar a algo. Si yo renuncié al matrimonio, ¿verdad? Para ser sacerdote, también los casados renuncian. Cuando descubren que el matrimonio es un tesoro precioso. Porque el que se casa renuncia a la posibilidad de quedarse con otra mujer o tener otra mujer aparte de la esposa. Y la mujer también, ¿verdad? Renuncia a otras posibilidades. Siempre hay una renuncia. El problema es que a veces no se ve la dimensión de la renuncia, porque la renuncia nos pedirá siempre fidelidad. Y vivir realmente la vida cristiana como ese tesoro valioso, vale la pena. Vale la pena. Ya ven, no hay distinción. El campesino pobre, el comerciante de perlas, igual, los dos hacen la misma elección. Porque la sabiduría no depende si tenemos o no tenemos dinero, de qué clase social seamos, sino de la apertura que tenga nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos da el don de la sabiduría. Miren, Salomón, cuando empezó a reinar, que es la primera lectura de este domingo, el Señor le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Y qué le pidió Salomón al Señor para poder gobernar al pueblo de Israel? Le pidió sabiduría. Y el Señor se alegra de esta petición. No me pediste riqueza, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para saber gobernar. A veces nosotros tendemos a pedirle las otras cosas primero al Señor, ¿verdad? Cuando lo más importante que necesitamos para saber vivir
y para vivir con dignidad es sabiduría. Es el estar abiertos al Espíritu Santo, que nos ungió en el bautismo, que nos consagró en la confirmación, para infundir en nosotros la sabiduría de Dios y actuar no con nuestros propios criterios. Miren, Salomón para gobernar puede haber pedido dinero. Alguien que quiere gobernar, primero ve si hay dinero para gobernar, ¿no? Y es lo que más les interesa a veces. Pero Salomón pidió sabiduría. Hay quienes cuando se van a casar, es que primero voy a comprar la casa, es que ahora el televisor, es que ahora la voy a amueblar, ¿verdad? Entonces, están pensando en todo, está bien. Pero si alguien quiere hacer un proyecto de vida, ¿qué es lo primero que debe asegurarse que debe tener? Sabiduría. Sabiduría. Para condenar sirve una casa bien equipada, como la jaula de oro, ¿verdad? De nada sirve una casa bien equipada si no hay sabiduría para saber vivir en ella y convertirla en un santuario de amor. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría. La necesitamos todos los días para trabajar, para convivir con los demás, para servir al Señor, para construir el reino de Dios donde estemos. Pidámosle al Señor sabiduría para que nuestra vida entonces tenga sentido y no se diluya nuestra vida en las cosas superfluas de este mundo, y que las cosas superfluas de este mundo un día nos cierren las puertas del reino de los cielos. Como el pescador, de nuevo el tema del juicio, ¿no? Como la cizaña, que recoge los peces buenos en canastos y los malos los... Porque al final, pues, ¿verdad? El que no ha vivido con sabiduría terminará mal, en el fuego eterno, igual que la cizaña. El Señor nos dé sabiduría, pues, para saber vivir y para saber alcanzar el cielo. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea alabado.